yo empecé con la, no sé si decir una terapia de reemplazo hormonal, pero a tomar anticonceptivos femeninos desde mis 15 años. Y como estaba en una etapa de mi pubertad y de crecimiento, es que de alguna manera pude detener, ¿no?, el tema del proceso de la formación de rasgos masculinos en mi persona. Obviamente esto ha sido en aquel, te hablo hace, bueno, cuando tenía 15 años, ¿no?, sin información, sin ningún acompañamiento, solamente la única información que tenía era que escuchaba de otras mujeres trans más mayores. Y obviamente esto ha hecho efectos en mi salud, porque yo, por ejemplo, cuando he dejado ya de tomar hormonas y nunca hice una terapia de reemplazo hormonal con un apoyo de un médico, un seguimiento, entonces yo tengo principios de descalcificación, ¿no? Esto solamente por tomar estas hormonas o estos anticonceptivos sin ningún asesoramiento y sin ni siquiera el haberme hecho un examen por lo menos básico de mi estado de salud, ¿no? Y luego de tomar estas pastillas, lo que yo empiezo por ver, por ejemplo, o por tener el cuerpo, entre comillas, ideal, no sé, entonces lo que ocurre en mí es que yo empiezo a ponerme siliconas. Estas siliconas son lubricantes, son unos aceites que se utiliza para la lubricación de partes de los aviones, pero por un tema comercial y que no es legal, esto le pusieron el nombre de siliconas, pero en realidad no son siliconas, son aceites. Y entonces me empiezo a poner siliconas porque en la terapia, las pastillas que yo tomaba no me hacían reflejarme como yo quería verme. Entonces, en aquel entonces tampoco había información ni organizaciones que te hagan un asesoramiento sobre el riesgo y el peligro de ponerte aceites, porque son aceites directamente que se utilizan a través en jeringas y se ponen con una aguja de caballo. Entonces te empiezan a armar el cuerpo, pero es este aceite que entra a tu cuerpo en vivo. Entonces también esto nosotras de mi generación decíamos que este silicona es como una droga, porque cada vez que te ponías querías más y más y más y más. Entonces, todo mi cuerpo básicamente está con siliconas, ¿no? Entonces ahí yo tengo, por ejemplo, unos efectos secundarios, los calambres, los adormecimientos. Por ejemplo, en el frío todo mi cuerpo se enfría más, ¿no?, porque es un aceite que ha invadido todo mi cuerpo, desde el pecho y todas las cadenas, ¿no? Y en tiempo de calor también, ¿no? Entonces es complicado. Es por eso que nosotras, a partir de nuestra organización, lo que queremos es concientizar a la gente, porque no solamente las personas trans se ponen, también otras personas, por el cambio rápido que ves, se lo ponen incluso mujeres biológicas. Pero es tan riesgoso, ya que en mi generación ha ocurrido que otras chicas se pusieron y fallecieron, ¿no? Porque una parte de esta silicona entró al torrente sanguíneo y obviamente han tenido problemas cardíacos y cuando va a los pulmones obviamente tienes una afección que te lleva a la muerte, ¿no? Y en otros casos también el que cuando no te ponen, por ejemplo, en la capa donde está la grasa natural del cuerpo, es que ponen a otro lado y lo que ocurre es que el cuerpo se empieza a necrosar. Entonces es bien complicado porque tienes efectos secundarios. Es muy complicado, ¿no? Incluso hay personas, por ejemplo, que cuando tienen una baja de defensas, puede ser por un resfriado, el tener el silicón en el cuerpo afecta más, porque el cuerpo naturalmente toda la vida está luchando contra este cuerpo extraño. Entonces, si tienes las defensas bajas, el cuerpo se debilita más, ¿no? Entonces, es muy complicado el uso de estos aceites, porque obviamente puede costar la vida, ¿no? Y lamentablemente, como decía, en mi generación no había información. La única información que tenías era que vas a quedar bonita y listo, pero lamentablemente hay efectos secundarios. Lo que queremos es justamente reducir estos riesgos y que las mujeres trans de estas nuevas generaciones no pongan en riesgo su salud, ¿no? Porque también estos temas no está cubierto por ejemplo, por el SUS, ¿no?, que es el Sistema Único de Salud, ni tampoco por seguros a corto tiempo, ¿no?, porque el tema de estas especificidades en la salud de las mujeres trans no está contemplado, ¿no?, porque todavía se mira a la persona trans como que tiene un trastorno mental, a pesar de que en la Organización Mundial de la Salud, a través de la última clasificación internacional de las enfermedades, que es el C11, las identidades trans ya no son un tema de una salud mental, o de que la identidad trans es un tema de
mental y que estamos mal y que se necesita cambiar a la persona porque está enferma, ¿no? Entonces eso, ¿no? El tema de concientizar y bueno, ahora estoy con todo esto y obviamente a través de mi experiencia lo que queremos concientizar a nuevas generaciones, ¿no? Que no se utilicen estos métodos para cambiar tu cuerpo y sea congruente tu cuerpo con tu identidad. Bueno, algo que creo que vamos a coincidir todas, creo que el transicionar no tiene un final. Si bien tiene un inicio que puede retrasarse por el tema de la familia, por el tema del trabajo y otras cuestiones, creo que no tiene un final, es constante, tiene que ser de manera continua, porque eso amerita, digamos, el cuidado que ahora reconocemos y que antes faltaba, ese tema de información que tiene que ser cuidadoso y claro, acompañado con un médico. Bueno, en mi caso tengo 23 años, comencé mi transición a los 18 años, de manera esporádica me hormonizaba porque no tenía el dinero suficiente. Hubo un tiempo que llegué a tomar 3 tipos de hormonas, en gel, en jeringa y en pastillas porque creo que realmente anteponía el tema de lo estético antes de mi salud y creo que la desinformación era como que un ancla porque ayudaba bastante a eso. Entonces creo que yo en ese tiempo empecé a sentir diferentes tipos de dolencias en mi cuerpo. Apretaba uno de mis senos y veía que salía un poco de leche y decía, ay, yo ni hijos puedo tener, digamos, ¿no? Entonces, a raíz de esto, consulto a mis compañeras y les digo, esto está pasando, me estás hormonizando mucho. Y posteriormente busco ayuda de una endocrinóloga que es una mujer trans. Pero antes de eso, o sea, yo sufrí una peregrinación, por así decirlo, incluso a nivel nacional, porque viajaba y consultaba a diferentes endocrinólogos, médicos, para hacerme el tema de la cirugía o el reemplazo hormonal. Entonces siempre hubo diferentes versiones de lo que era transicionar, pero en mi mente siempre estaba, digamos, verme bonita, de tener el cabello largo y todo eso, porque en esos tiempos mi cabello era súper corto. Y más que todo era el tema de que no me sentía bonita, no me sentía mujer, por más que, digamos, ya he hecho el cambio de nombre, porque yo hice, ni bien transicioné, medio año después ya hice mi cambio de nombre. Entonces, como ya había los datos dentro de mi carnet, lo que faltaba era lo estético, porque yo aún aparecía, digamos, según mi visión de mí, aparecía como un chico y no me gustaba. Entonces había incomodidad, yo faltaba mucho a la universidad porque no me sentía bien. Entonces, a raíz de este estereotipo de lo que era ser mujer, porque yo era flaquita, entonces me sentía como que me faltaba cuerpo. Entonces busco el tema de la hormonización y recaigo en estas cosas, pero más bien por un corto tiempo, porque luego puedo ahorrar, puedo trabajar un poco más. Creo que esta disforia como un poquito la voy haciendo retroceder en mí, hace que ya no me sienta tan incómoda, y es lo que mencionaba, el tema de que cuando yo transiciono, o sea, agarro un montón de cosas que yo las caracterizo como femeninas y las vuelvo realidad en mi ser, y llegando incluso al tema de la comodidad, porque yo caminaba por la calle a las 6 de la mañana, 7 con mi falda, con mis zapatillas o con tacos a esa hora, y por la San Martín, porque yo vivía en el pleno centro de la ciudad, porque vivía sola. Entonces creo que el tema económico es muy importante recalcarlo, porque no todas las mujeres trans tenemos las mismas condiciones para buscar, digamos, la ayuda médica, porque una consulta te puede salir entre 200 a 300, y en mi caso yo quería hacer una investigación, porque ya desde muy pequeña tenía un cuaderno donde notaba, digamos, este endocrinólogo no sirve, me cobró tanto, me hizo perder tanto tiempo, y aún lo tengo este cuaderno, y es como que una memoria de lo que he tenido que pasar para lo que soy ahora. Entonces yo el año, después de la pandemia, logré ahorrar porque trabajaba vendiendo ropa por internet en bicicleta y también vendía verduras. Entonces logro ahorrar y me opero en la ciudad de La Paz, y precisamente con ella y con una endocrinóloga más acá de Cochabamba es que por fin logro tener una terapia de reemplazo hormonal con análisis, con dosis exactas y con diferentes suplementos para que pueda tener, digamos, una transición tranquila y llevadera, digamos, en mi cuerpo. Entonces llego a operarme, me hago la extracción de los 2 testículos, y es algo como, yo no tengo un triunfo, al igual que entrar a la universidad, lo había no tener un triunfo en un entonces, pero esto era como que me operaron, estaba en la camilla, me levanto, me veo en el espejo y logro verme totalmente diferente. O sea, para mí era tan importante que esa parte de mi cuerpo se vaya, porque esa parte de mi cuerpo para mí no me representaba, en mi caso, porque en la actualidad, en la casa trans, o sea, vemos estas diferentes visiones. O sea, hay muchas mujeres trans que dicen, no solo no se quieren operar y está bien, porque
dentro de esta diversidad de mujeres trans, existimos mujeres trans que podemos ser gordas, flacas, altas, pequeñitas. Entonces, comprender eso para mí ha sido, digamos, un punto de avance. O sea, desde aquí, un punto de partida donde digo, esto era todo lo que pensaba antes, estos estereotipos que me ha generado la sociedad, que la sociedad, o sea, tantos hombres y mujeres en mí han inculcado, porque me decían, aún te ves como hombre, que se te nota la manzana. Y, o sea, yo que nunca tenía manzana y me decían eso, y era como que yo decía, tengo. Y hasta ahora a veces me pongo a pensar y digo, tengo. Y es como que, ¿y si tengo qué? O sea, en ese corto tiempo, por así decirlo, que llevo transicionando, el tema de acercarme a la población LGTBIQ+, a toda la diversidad y comprender los problemas, incluso hasta mentales que llegamos a tener con nuestros cuerpos, o sea, define qué tipo de personas vamos a ser. Entonces creo que lo económico es algo que define bastante nuestro poder transicionar y el bien transicionar. En la actualidad, o sea, antes, o sea, yo era criticada por mismas mujeres trans porque tenía el cabello corto y como que había como una suerte de imposición de lo que era ser una mujer trans. O sea, para estar en esa liga, por así decirlo, una pirámide, por así decirlo, una mujer trans que estaba operada bien, que tenía senos, trasero, todo eso, estaba en la cúspide, era una mujer trans exitosa, que le iba bien en la vida, deseable. En cambio, una mujer trans que estaba iniciando, que no tenía ningún tipo de, ni siquiera una hormona en su cuerpo femenina, ni siquiera una cirugía, era como que ni siquiera eras considerada como trans por ellas mismas. Entonces, yo en ese sentido me sentía, valga la redundancia, me sentía muy, no discriminada, pero sí como que muy diferente. Diferente en el sentido de que yo algún momento dije, tengo que hacer esto para ser trans. O sea, salgo de un grupo que sería el heteronormado y me incluyo a otro grupo donde igual soy excluida por el tema físico, por el tema económico. Entonces, por eso me incluyo a lo que es el activismo, porque yo tenía una visión errónea de lo que era ser mujer trans. Yo decía, me opero la vagina, nunca nadie se va a enterar que soy una mujer trans. Ese imaginario, o sea, poco a poco se va derrumbando, porque la idea era esa. Cuando yo me transiciono, incluso lo postergaba bastante. Yo decía, entro a la universidad, termino mi universidad, trabajo y recién me opero, recién logro vivir como quiero. Pero, o sea, incluso ese discurso, aún algunas mujeres trans lo continúan teniendo y algunos otros de la población LGTBIQ+. Pero realmente esperar tanto tiempo para hacer lo que siempre has querido ser y lo que tú sientes que está bien, y más allá de sentirlo, es una realidad de identidad. Entonces, cuando yo logro transicionar, incluso desacelerando todo eso, o sea, reconstruyendo esas ideas, dejando de pensar en esas cosas, y me incluye el activismo, comprendo esta diversidad y entra, o sea, mi identidad. Yo me siento aceptada dentro de esta población que principalmente nace como movimiento transfeminista, donde decimos, no, o sea, una mujer trans es una mujer trans porque ya es una mujer trans, se siente una mujer trans. No es necesario que nos demuestre a nosotras ni a ella misma que es una mujer trans. Si ella se siente cómoda con su cuerpo, como está ahora, es una mujer trans. Entonces, con la ley 807, el reconocimiento de estas mismas, entonces creo que esa apertura de mente que hemos tenido, incluso las organizaciones y activistas a nivel nacional, ha permitido que en la actualidad vayamos contra estas cosas que eran como que anteponer el tema de lo estético antes que la salud. Entonces, luchamos contra esto y en la actualidad hay mujeres trans muy, por así decirlo, muy bien transicionadas porque no ponen en riesgo su salud. No ponen en riesgo diferentes cuestiones porque antes por esta misma vía, por así decirlo, era como un camino que tenías que sufrir para ser una mujer trans, digamos, ejercer el trabajo sexual, tenías que pasar por todo esto, pero en la actualidad no. O sea, el buen transicionar se refleja con, digamos, con que tú puedas tener un trabajo en diferentes áreas, que tú puedas estudiar. O sea, el buen transicionar puede garantizar una buena vida a las compañeras. Y eso es lo que hoy vamos demostrando. Porque hace un tiempo decíamos, ¿no? Las universidades y diferentes instituciones públicas del Estado estaban cerradas para nosotras. Pero ahora todo eso va cambiando. Y es muy bonito porque conocemos realidades. O sea, yo puedo contar, digamos, ahora, antes, digamos, no podías ni pensar que una mujer trans entre a una universidad, ni pensar que una mujer trabaje para el Estado. Ni una mujer, o sea, y eso va cambiando cuando tú conoces, digamos, te encuentras en un encuentro nacional o internacional y resulta que hay una compañera trans que está trabajando, no sé, en el Ministerio de Educación, hay una mujer trans que está trabajando en un medio de comunicación, ahora, en pleno 2024, hay una mujer trans que es una TikToker famosa, hay una mujer trans que
que es conocida por diferentes artículos, hay una mujer trans que es conocida por la trayectoria de activismo, más allá, digamos, de lo que antes era conocida. Entonces creo que, más allá de salirme del mundo de mi historia, es que esta historia ha ido cambiando. Y esta historia tiene nombres de mujeres trans que ahora ya no están, que han tenido que sufrir las cosas que han sido orilladas a hacer, como el trabajo nocturno, el tema de las cirugías por lo estético, y ahora eso se está repensando, pero no sale esto desde el Estado, esto no sale desde la sociedad, sale desde nosotras cuando comprendemos que es un peligro operarse y cuando comprendemos que si seguimos en este curso, en ese curso vamos a morir. Que nosotras no vamos a pasar, o sea, nuestro estándar de vida, ¿cuánto es? 40, 39 años máximo. Entonces, o sea, realmente hay mujeres trans que han sobrevivido a esto y para nosotros son hitos. Y ahora nosotras tenemos una visión de vida, por así decirlo, más amplia. Y para nuestras familias igual. Esa visión tiene que cambiar. Esa visión de que ser una mujer trans con todo esto es ser una mujer trans. El ser mujer trans en la actualidad es tan grande y tan diverso, o sea, puede escenificarse de diferentes formas. Entonces creo que, como lo había mencionado ya retomando, el tema del apoyo, la economía para una mujer trans es muy importante, el apoyo familiar y garantizar diferentes, por así decirlo, diferentes opciones laborales, educacionales, incluso sociales. Bueno, en mi caso me gustaría que se vea ambos lados, ¿no? Siempre hablamos de transición, transición y transición, pero atrás de esa transición también está oculto la destransición de muchas compañeras trans, incluidas soy ahí yo, por la mala dosificación de las hormonas, por el mal conocimiento que los médicos nos venden, porque como hace rato te explicaba, en Cochabamba y en Bolivia no tenemos endocrinólogos que estén preparados en el tema y en el área de hormonización trans en hombres o mujeres. En mi caso, yo me hormonicé durante casi 14 años, un uso continuo, con un seguimiento médico, exámenes, todo, pero el médico no sabía que en esos 14 años estaba intoxicando a mi hígado. Porque tú vas hoy en día a un endocrinólogo, el endocrinólogo, si no tiene esos tabús, esos aires de discriminación, te va a decir te atiendo, pero él se va a basar a lo que va a encontrar en internet, él no está preparado, ¿no? Y hablando de mi situación, yo destransicioné ya hace 8 años por el tema de salud, porque mi perfil hepático se vio muy afectado, ¿no? Por este tema. Tampoco ha sido fácil destransicionar porque ver el cambio de lo que tú eras antes a lo que vas retomando a lo masculino es muy difícil. Y aparte que el destransicionar, también es el dejar de consumir las hormonas, te causa una depresión. Es como cuando las mujeres, según lo que he logrado investigar, te dan los efectos que cuando una mujer entra en menopausia. Tienes esos calores, tienes depresiones, ansiedad, malos humores, etcétera, ¿no? Y ahora lo que nosotras también como movimiento transfeminista y Casa Trans lo que queremos es poder concientizar a las chicas en este aspecto, porque vemos actualmente muchas de las chicas se toman sobredosis de hormonas queriendo acelerar este proceso. Pero este proceso funciona de distintas maneras, o sea, en un año me puede hacer a mí ver pequeños cambios femeninos en mi cuerpo y en otra persona puede ser en más o antes. Entonces tenemos que concientizar a las chicas, a nuestras nuevas generaciones de chicas trans, que tienen que hacerlo bajo la regla y el lineamiento del personal médico. Aunque no exista, hay que buscarlo, hay que leer. A veces nos toca discutir con el médico, ¿no? Porque el médico dice, no, eso, pero a mí me hace daño eso. En mi parte, yo aparte quedé con hipertensión. Quería hacer la retoma nuevamente del tratamiento hormonal, y me estaban dando hormonas, el cual me vuelven más hipertensa de lo que ya es una. O sea, estaban poniendo en riesgo nuevamente mi vida. Entonces, con estos temas queremos llegar a todas las chicas para poderlas ayudar, especialmente cuando ellas vienen a la Casa Trans, nos piden consejos, entonces les vamos guiando, y qué mejor que todo desde una misma experiencia, ¿no? Porque a veces los médicos se guían de lo que está en libros, en textos, pero cuando en realidad tú lo has pasado, o sea, que lo has vivido, o sea, es más real lo que tú puedes llegar a las chicas y hacia las nuevas poblaciones.
hay forma de que pues, retome la transición, pero me saldría aún más costoso, ¿no? Porque en mi caso yo no puedo tomar estradiol. Tengo que tomar otro tipo de hormona femenina, pero ese tipo de hormona femenina es más cara. Y también tengo que tener mucho más cuidado ya en la alimentación, porque el daño hepático que me dejó anteriormente, tantos años de hormonización, o sea, me ha dejado secuelas actualmente, o sea, y me toca vivir con ello, ¿no? Y más allá que de todo, te da miedo porque sabes que el tratamiento hormonal es de por vida. O sea, y a mí me da el miedo de que lo retome, vea los cambios y de nuevamente decaiga en que me quiten el tratamiento por priorizar mi salud. Yo creo que todos siempre vamos a priorizar la salud. Y lo que hace rato también Carolina reflejaba es que sí, o sea, más allá de un cabello largo, senos, caderas, etcétera, o sea, el pensar y el sentir de una persona trans siempre está ahí. O sea, no te va a cambiar eso en nada, porque en mi situación personal, el sentir y el pensar como una mujer de mí ha sido desde chica. O sea, no es como muchas personas dicen, no, es que seguramente ha probado esto o lo demás. No, es desde chica. O sea, por eso siempre manejamos un dicho que es, o sea, nosotras desde niñas asumimos un género. No tenemos una orientación, porque la orientación puede ser diversa dentro de cualquier género. Primero hay que entender, primero dos parámetros muy importantes para lo que tú dices. La primera, las características y personalidades propias que puede tener una u otra persona. Ningún hombre o ninguna mujer es igual a un hombre o una mujer. Hay personas. En mi caso, la personalidad no era ni antes ni ahora que tendía a ser dentro de los caracteres. Hay súper femeninos, todo. Eso tal vez cuando estaba en el closet colaboraba la idea de que ocultarme, de que no se den cuenta. Y segundo, el miedo, por supuesto. Ser una persona trans es, sin duda alguna, un poco peligroso en un mundo machista. Yo vengo de una familia muy conservadora, de 6 pastores evangélicos, y tal vez encontraba en ocultarme un mecanismo de defensa donde, ok, que no se den cuenta. Pero es por eso, ¿no? Muchas veces, a veces dicen, no, es que no se te notaba. No, es que lo hacías por ocultarte, por el miedo. Porque, ¿qué significaba? Para muchas personas trans, gays, cuando sales del closet, cuando haces público de manera exterior lo que tú sientes, lo que tú eres, te viene un gran peso social y varias cosas. Te estoy hablando de personas trans, personas gays, lesbianas, que les han quitado los estudios, que les han botado de sus casas, que han tenido que pasar un montón de cosas, botarlos de su trabajo, agresiones físicas hasta la muerte, y en Bolivia no es la excepción. Y cuando tú estás en el closet, no hay un spoiler, por así decirlo, que te diga esto te va a pasar, que alguien te garantice. En el tiempo que he estado de activista, que he estado colaborando, amigas, amigos LGTB, un montón de casos donde tú ves una señora, un señor, que tú los dices y dices, estos son bien open mind. ¿Cómo no vas a salir del closet con tus papás si tus papás van a la marcha, tienen amigos gays, publican en sus redes sociales contenido súper open mind? Y al momento que han salido del closet han sido los más homofóbicos, o situaciones donde tú ves el hijo de un pastor, la hija de un militar, que hacen público y dicen, pues yo soy esto, yo soy LGTB, soy lesbiana, soy gay, soy trans, y lo han tomado de la mejor manera. Han dicho, ok, yo tengo una postura de vida, pero eso no quiero que te interfiera, no quiero perjudicarte. Puede haber un gran abanico de posibilidades, pero sin duda alguna es lo que no puedes esperar, y creo que eso hace que te ralentices tu proceso de salir, porque por supuesto nadie quiere estar en un closet, nadie quiere ocultarse. Sin duda alguna, cuando yo salgo del closet y por apoyo de las ONGs que siempre tienen proyectos, tuve el acompañamiento psicológico porque el tema económico me impedía en esos momentos. La psicóloga me preparó, me dijo, mira, tu familia probablemente no sepa, pero tú, por más hirientes que sean esas palabras, respeta, mejor dicho, y poco a poco espera, ¿no? Ahora, creo que fue más desgastante el proceso post salir del closet, pero es cada historia, digamos. Lo que me hubiera gustado escuchar tal vez fue, no importa, te queremos, tal vez nos complica mucho esto, nos ha derrumbado el mundo, pero no hay ningún problema. Vas a ser nuestra hija, hijo, lo que ustedes quieran, pero eso tal vez hubiera sido bonito, ¿no? O sea, escuchar ese apoyo de... Es que a veces
pensamos de que es que estoy hablando de algo que es común, un común, y que para las personas LGTB al momento de salir del closet nos convierte en una suerte de tirar la moneda y esperar un cara o cruz, nos aceptan o no, o que puede ser uno de, que es muy común, un periodo de espera, que puede ser meses, años incluso, que en muchos casos lo ha terminado con una aceptación y en muchos casos ha sido un desgastamiento en vano porque fue peor, digamos, ¿no? Porque terminó en rechazo, en desesperación. Porque mira, cuando una familia tiene un hijo LGTB y no está de acuerdo, es lo peor que le puede pasar a la familia en estos casos. Créeme que la familia se va, por mi caso y otros, se va a aferrar a todo lo posible para que eso no sea. Casos de terapia, o sea, es muy triste. Tengo amigas lesbianas que sus propios padres, madres, han hablado, han coordinado, han consensuado violaciones correctivas, porque esa violación la iba a hacer mujer. Así. O sea, imagínate que tu mamá, que tu papá estén de acuerdo con que te violen para que te cures. O sea, y así muchos casos, o sea, y ahí es donde caen en terapias de conversión muy duras, el tema de lo que sea, si viene un conservador súper radical que puede aferrar o no una creencia judeocristiana, le van a creer si diga lo que diga. Literalmente he escuchado un montón de excusas en todo este tiempo con amigas y amigos en el tema de activista que sacan los personas antiderechos conservadores que he escuchado excusas de que, no, es que los que son, y están en YouTube, están en TikTok, las pueden buscar, no, es que si eres gay, eres trans, eres lesbiana, es porque solo los privilegiados tienen, los que tienen plata porque no saben qué hacer con su tiempo, todo no hay. Y luego también de mismas personas, no, es que eso le pasa a las personas que no tienen la información, que tienen pocos recursos económicos. Hay excusas de que, no, es que han tenido padres ausentes, por eso son así, su papá seguro se divorció, los abandonó o se fue al exterior, su mamá, o también he escuchado del otro lado, no, es que es así porque su papá no le dejaba, estaba con ellos todo el rato en la casa y no les dejaba desenvolverse y o sea, siempre, ¿a qué me voy con eso? Que siempre se busca una excusa para tratar de desvalidar, y en este caso los papás, cuando están así o la familia, y no están de acuerdo, perdón, van a buscar aferrarse a cualquier excusa, a cualquier justificativo, porque necesitan una respuesta para que digan esto no va y esto se puede curar. Ha sido complicado, primero por la limitación económica en esos momentos, al no tener tal vez, lo inicié en el closet y después al no tener tanto el apoyo de mi familia, que después posterior llegó el apoyo de mi mamá. Ha sido complicado porque imagínate, consultar con un profesor. Al principio traté de hacerlo de manera, dentro de un protocolo que se tendría que llevar las cuestiones. ¿A qué te hablo? Al principio traté de ir con un endocrinólogo, hacer los análisis, pero ahí estamos hablando de un gasto grande. Por ejemplo, un profesional endocrinólogo te cobra cerca de 100, 150, 200 bolivianos una consulta médica. Posteriormente, los análisis están entre 800 bolivianos, 1000, 1500, varía los estudios y depende del laboratorio. Es muy complicado llevarlo de una manera correcta, como se diría, porque después vienen las tabletas, luego porque es un gasto diario, y después viene, digamos, los análisis, porque el análisis no es para toda la vida, digamos, la consulta a tu médico endocrinólogo va a ser pues cada 3 meses, cada 6, depende de lo que el profesional decida y vea, porque el proceso de reemplazo hormonal es único para cada tipo de personas, porque no todos tenemos el hígado en la misma situación, no todos o todas tenemos las hormonas en la misma situación, y así, porque este proceso va a alterar tu cuerpo, no de una manera que te perjudique, pero sí te va a realizar cambios, y este proceso te va a llevar a que
esos cambios te puedan afectar o no, y por eso son los chequeos. Ahora, al ver esta limitación un poco económica, muchas chicas y chicos lo que hacen es la automedicación, y esto pasa como en los gimnasios de que, oye, ¿qué has tomado? Es que mira, te creció esto, o mira, te ves así, y ¿y qué no va a dar? Porque volvemos a redundar en el sentido de que cada cuerpo es diferente y su medicación, por supuesto, pero al ser la población trans, volvemos a la población trans, lastimosamente, muchas chicas, esto más a las chicas trans, por supuesto que los chicos pasan un montón de infierno también, pero el 90% de las chicas trans se encuentran en situación de calle, en el trabajo sexual por obligación, porque no encuentran un trabajo de vendedora de ropa. Es muy complicado. Si bien hay que ser sinceras en las últimas partes, puedo creer que este porcentaje sea no reducido, no desreducido, minimizado, porque estamos hablando de casi una totalidad, pero sí ha decrecido, tal vez porque podemos hablar de que un 85, no, 80% ya es, porque una nueva generación a la cual pertenezco ha tenido suerte de dos cosas muy importantes. La primera, la lucha de grandes activistas trans LGTB a través de décadas. Hablamos Barbalera, la familia Galán, Pamela Valenzuela, Raiza, Chantal aquí en Cochabamba, y un montón de activistas, Nino, en fin, que han luchado por los derechos, y esto le ha dado una gran visibilidad a las personas trans, y esto ha hecho que la gente entienda. Ese es el primero, lucha de décadas. El segundo es el tema de un cambio radical a través de la globalización. Yo vengo de una infancia muy dura en el sentido de que la única referencia LGTB que teníamos era a Hollywood o programas de importación o nacionales, donde la única referencia de un gay era alguien, un súper afeminado, que era más una caricatura, un plumero, que una persona trans, el único chiste era de que es alguien rudo con una peluca que finge ser mujer, o que si alguien se acostaba con esa persona era lo denigrante, y eso por supuesto que penetra en la sociedad y normaliza ese tipo de comportamiento agresivo o pasivo-agresivo hacia esa población. ¿Y a qué te voy? Eso era la única función. En los últimos 15 años, a través de Hollywood, a través de varias cosas, se ha empezado a tratar a las personas LGTB como somos, como personas. Y aunque tú no creas, al tú ver en una serie, en una película, una persona gay y una persona trans actuando como lo que es, como una persona, que antes no, porque antes la persona trans solo estaba, mira ese chiste, listo. Pero no lo tomaban como, oye, puede ser una secretaria, oye, puede ser un periodista, oye, puede ser un doctor, que ahora lo ves en las series y tú dices, lo tomas involuntariamente en serio. Y al haber esos dos aspectos que han chocado, ha hecho que la sociedad tenga un gran cambio y una gran aceptación. Por supuesto que no es toda, pero esto ha ayudado a que esta generación hoy en día, por ejemplo, pueda estudiar en una universidad. Los dos, tanto la lucha, porque esta lucha ha desembocado en dos hitos importantes, en tres diría yo. La lucha de los activistas desembocó primero en la aprobación del artículo 14, si no me equivoco, de la Constitución Política del Estado, aprobada en 2009, en donde se reconoce primero, se castiga la homofobia y la transfobia. Esa es la introducción de las diversidades. Bolivia es uno de los pocos 20 países que reconoce en su propia constitución. Luego la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación, que se promulga en 2010, si no me equivoco. Luego en 2016 la ley de identidad de género. Todas esas luchas para que entren a una universidad, tengan un trabajo para las nuevas generaciones, de las cuales soy beneficiaria. Por un lado, y por el otro, esa globalización han hecho que esta nueva generación la tenga menos complicada. Tenemos, por lo menos en Cochabamba, me debería decir, una comunidad de 10 a 15 chicas trans que están en una universidad. Y tú dirás, wow, qué orgullo. Sí, es un orgullo que esa población que antes no podíamos aspirar a muchas cosas, casi nada, hoy tengan profesionales que están estudiando, que puedan tener una vida normal en ciertos aspectos, porque la discriminación sigue lastimosamente entrando a una universidad o aspirar. Hay una que otra chica, nos gustaría decir que son más de 5, lastimosamente no, que está en un trabajo, que tenga,
Y yo, sin duda alguna, soy una beneficiaria de esa lucha, porque si no hubiera habido tal vez una Pamela Valenzuela que hubiera luchado hace 20 años por nuestros derechos, yo no estuviera acá. Probablemente sería una caricatura más que hubiera sido un video viral y ya. Pero gracias a personas como Pamela, que en paz descanse, que han luchado, que han peleado por los derechos, hoy en día puedo gozar de ciertas cosas que antes las personas que son mayores a mí no han podido. Y es tal vez nuestro deber ahora de esta generación luchar para las que vienen y para nosotras mismas, para que la plenitud de derechos sea algo, ya no un sueño, sino una realidad, ¿no?